Hola, mi nombre es María Luz Larroca, soy pediatra, neonatóloga y trabajo en el consultorio de seguimiento de alto riesgo del Hospital Luis Lago Maggiore de Mendoza. El tema del que vamos a hablar hoy es el recién nacido pretérmino en atención primaria. En primera instancia, vamos a hablar del parto prematuro, que es un problema de salud pública de preocupación mundial con 15 millones de recién nacidos prematuros por año. Constituye la primer causa de mortalidad neonatal, la prematurez, y la segunda causa de mortalidad infantil debajo de los 5 años, luego de la neumonía. El nacimiento prematuro versus otras causas de mortalidad neonatal. El nacimiento prematuro es la causa directa del 35% de las muertes neonatales. Y a su vez, el nacimiento prematuro moderado o tardío aumenta en forma indirecta el riesgo de muerte por infecciones. El nacimiento prematuro es un factor de riesgo de muerte neonatal y también postneonatal. Al menos el 50%, es decir, la mitad de las muertes neonatales, son bebés prematuros. Bueno, vamos a repasar un poco algunas definiciones. ¿Qué es la edad gestacional? Es el tiempo transcurrido entre el primer día de la última menstruación y el día del nacimiento. Siempre lo decimos en semanas completas. Si el obstetra si la mamá concurrió a los controles de embarazo desde el primer trimestre, el obstetra va a hacer un diagnóstico de edad gestacional confiable gracias a la ecografía y a la fecha de última menstruación. Y cuando nazca el bebé, va a coincidir con 2 semanas de diferencia en más o en menos con el diagnóstico que haga de edad gestacional el neonatólogo. Después, ¿qué es la edad gestacional cronológica? Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento. La edad postmenstrual es la edad gestacional más la edad cronológica. Y la edad corregida es lo que usamos en los bebés que han sido prematuros los primeros 2 años de vida. Es la edad cronológica menos el número de semanas que transcurrieron entre la semana del nacimiento y las 40 semanas de gestación, es decir, lo que le faltó para llegar al término a ese bebé. El nacimiento prematuro, así se define a todo nacimiento ocurrido antes de la semana 37 o menos de 259 días desde el primer día de la última menstruación. Y con respecto a la edad gestacional al nacer, le decimos prematuro extremo al bebé que tiene menos de 28 semanas, prematuro severo al que tiene entre 28 y 31 semanas, y prematuro moderado al bebé de 32 a 36 semanas. Y este prematuro moderado se puede dividir estableciendo lo que se llama comúnmente el prematuro tardío, que es el bebé que estaba muy cerquita del término, es entre 34 y 36 semanas. Según el peso, vamos a decir que un bebé es de bajo peso al nacer cuando pesa menos de 2.500 gramos, muy bajo peso al nacer, menos de 1.500 gramos, y bajo peso extremo es un bebé menor de 1.000 gramos. El parto prematuro es un factor de riesgo para bajo peso al nacer. Una estimación que ha hecho la OMS respecto a la tasa de parto prematuro en el año 2010, en esta podemos ver la proporción de todos los prematuros. El prematuro extremo, el de menos de 28 semanas, equivale al 5,2% de todos los prematuros. El prematuro severo entre 28 y 32 semanas es el 10,4% de todos los prematuros, y el prematuro moderado de 32 a 36 equivale a la mayoría con el 84,3% de la población de bebés pretérminos. La tasa de prematurez en la Argentina
según la Dirección de Estadísticas de Información de Salud, la DEIS, del año 2018, podemos ver que de un total de nacimientos de 685.394 nacidos vivos en ese año, los que pesaron menos de 1.500 gramos, o sea, el 1% de la población, esos bebés se llevaron la primer causa de muerte infantil con un 52,6% de mortalidad neonatal y tuvieron una sobrevida del 71%. Atendidos en el sistema público el 60% y 40% en obras sociales y servicios privados. En atención primaria siempre vamos a estar en contacto con mujeres en edad fértil y mamás de pacientes que tenemos. Por eso es importante tener en cuenta y recordar los factores de riesgo para parto prematuro. Serían la edad materna y el espaciamiento entre los embarazos, por ejemplo, el embarazo adolescente o la gestante añosa, o el corto periodo intergenésico, que sería un periodo menor a 2 años. El embarazo múltiple, porque hay aumento de las tasas de embarazo gemelar o superior gracias a la reproducción asistida. Las infecciones, infección urinaria, malaria, HIV, sífilis, que está en aumento en nuestra provincia al menos, la vaginosis bacteriana, enfermedades crónicas preexistentes como la diabetes, hipertensión, la anemia en la embarazada, el asma, la patología tiroidea. Con respecto a la nutrición, una mamá desnutrida, obesa o que tenga déficit de micronutrientes. El estilo de vida o trabajo, la mamá que con hábito de tabaquismo o consumo excesivo de alcohol, uso de drogas o un trabajo o actividad excesiva. La salud mental, como depresión o violencia de género, y problemas genéticos con una historia familiar o incompetencia cervical. La inducción farmacológica o cesárea por indicación obstétrica o fetal es otra indicación no médica de cesárea. La sobrevida de los bebés prematuros, gracias a la tecnología, es cada vez mayor, pero también son mayores los efectos a largo plazo del nacimiento prematuro. Entonces, son pacientes que pueden tener una discapacidad visual, con ceguera o miopía severa luego de una retinopatía por prematurez. Son pacientes con predominio, con un incremento en la hipermetropía y la miopía. Son pacientes que pueden tener discapacidad auditiva, ya que afecta entre el 5 y el 10% de los prematuros. Bebés que pueden tener enfermedad pulmonar crónica, la displasia broncopulmonar, que van desde una baja tolerancia al ejercicio a requerimiento de oxígeno domiciliario cuando se van de alta. Y también hay un aumento de las enfermedades cardiovasculares a largo plazo y de las enfermedades crónicas no transmisibles, como pueden ser hipertensión por lesiones renales que hayan tenido durante la internación, función pulmonar reducida, incremento de la tasa de asma, falla en el crecimiento durante la infancia o ganancia de peso acelerada, excesiva durante la infancia. Se observan también problemas en el neurodesarrollo, efectos en el comportamiento, con desórdenes funcionales como una discapacidad en el aprendizaje o menor rendimiento académico. Puede haber retraso global del desarrollo con moderada o severa capacidad cognitiva. Puede haber discapacidad motora, parálisis cerebral vinculada a la edad gestacional y dependiente de la calidad de los cuidados que recibieron en terapia intensiva. Y también puede haber secuelas psiquiátricas y secuelas comportamentales como desorden por hiperactividad, déficit atencional e incremento de la ansiedad o de la depresión. Otro efecto a largo plazo que hay que tener en cuenta es que estos bebés van a requerir más atención. Entonces,
dentro de la familia produce un impacto también en los servicios de salud y hay efectos intergeneracionales. Es importante tener en cuenta este impacto psicosocial de un bebé o un niño que probablemente va a tener una discapacidad, el efecto emocional y económico y el costo en atención de salud actual y continua para la familia y también para los servicios de salud. También se observa que hay un riesgo de parto prematuro en la descendencia, que es muy común. Vemos en el consultorio de alto riesgo una mamá que tiene su bebé prematuro y ella ha sido hija prematura también. Eso es bastante común de ver. Si vemos este tema de la salud de los prematuros desde una perspectiva más global, también están incluidos en el Plan de Nutrición Materna, Infantil y de Niños Pequeños que fue aprobada por la Asamblea de Salud Mundial de la OMS con metas globales para el 2025. Dentro de estas metas está el retraso de la talla, reducirlo en un 40% en los niños menores de 5 años. Con respecto a la anemia, reducción de un 50% la tasa de anemia de las mujeres en edad reproductiva. Los bebés de bajo peso al nacer, el objetivo es una reducción en un 30% de estos. Con respecto al sobrepeso, la meta es evitar el sobrepeso en niños y niñas. Respecto a la lactancia, incrementar al menos un 50% la lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Y respecto al adelgazamiento o wasting, que sale en inglés, es reducir y mantener por debajo del 5% el adelgazamiento infantil o bajo peso. También dentro de estas metas globales existe un documento de la OMS creado en el 2012 que se llama Todos los recién nacidos, que fijaba dos grandes objetivos. Para aquellos países con una tasa de mortalidad actual de menor de 5 por 1000 nacidos vivos, el objetivo era eliminar las muertes evitables por prematurez. Y para aquellos países con tasa de mortalidad neonatal mayor de 5 por 1000 nacidos vivos, la meta era reducirlo, la prematurez, a un 50% entre el año 2010 y el año 2025. Existen recomendaciones muy concretas de la OMS sobre intervenciones para mejorar el pronóstico del bebé nacido prematuro. ¿Qué intervenciones se pueden hacer sobre los recién nacidos? El método madre canguro, que se recomienda es el contacto piel a piel del bebé con la mamá en todos los cuidados de rutina del recién nacido que pese menos de 2000 gramos al nacer. La administración de surfactante pulmonar y oxigenoterapia en los bebés que presenten síndrome de dificultad respiratoria. Y en las intervenciones maternas, cuando una mamá tiene un trabajo de parto pretérmino, se indican corticoides antenatales, que sería la betametasona, a partir de hasta las 34 semanas de edad gestacional se le coloca a la mamá para producir maduración pulmonar y mejorar el pronóstico del bebé si nace prematuro. También está la tocólisis, o sea, para inhibir el trabajo de parto prematuro, y el sulfato de magnesio endovenoso para proteger neurológicamente al bebé. Cuando la mamá tiene un trabajo de parto prematuro, se le coloca esta medicación y disminuye el riesgo de parálisis cerebral. También se colocan antibióticos a las mujeres con trabajo de parto prematuro. Todas estas son recomendaciones para recién nacidos y embarazadas. Dentro de los derechos del prematuro, el derecho número 7 del Decálogo de Prematuro de UNICEF, del Ministerio de Salud de la Nación, dice que un niño que fue recién nacido prematuro de alto riesgo debe acceder, cuando sale del hospital, a los programas especiales de seguimiento. ¿Qué es un programa de seguimiento? Son los controles especiales sistematizados post-alta que están incluidos dentro de la estrategia de la OMS, todos los recién nacidos y una promesa renovada,
que se encuentran en la web. Son los que van a aportar la evidencia de qué pasa a largo plazo con las nuevas intervenciones implementadas en la unidad de cuidados intensivos neonatales y están integrados por equipos inter y multidisciplinarios. Se apoyan en dos conceptos que son muy importantes. El enfoque de riesgo, que es un método de atención basado en la mayor o menor probabilidad de padecer un daño en función de haber estado expuesto o no a un factor de riesgo. Y el otro es un trabajo interdisciplinario. El lema de los programas de seguimiento es la detección temprana para el tratamiento oportuno. ¿Qué consideramos factores de riesgo? El haber sido prematuro, el tener muy bajo peso al nacer, el tener displasia broncopulmonar, haber tenido enterocolitis necrotizante, retraso en el crecimiento intrauterino, asfixia perinatal, las cardiopatías congénitas, meningitis neonatal, cirugías complejas, los prematuros tardíos, usos de nuevas terapias o riesgo social, cultural y económico. En los distintos niveles de atención tenemos el primer nivel, allí está el médico de familia o el pediatra de atención primaria de la salud. En el lugar de residencia, es el que realiza los controles pediátricos generales, que participa en todas las actividades de prevención, promoción y educación para la salud dentro de los equipos de atención primaria. Su rol es imprescindible. ¿Por qué? Por la proximidad, la accesibilidad y la confianza que tienen en él los papás para todo tipo de consultas. Y es muy importante mantener la comunicación fluida con el pediatra de seguimiento para evitar las contradicciones que generen incertidumbre en la familia. En el nivel de atención de segundo nivel está el equipo de seguimiento. El equipo básico de un programa de seguimiento es el pediatra o neonatólogo, el enfermero, el asistente social y el psicólogo. Y si se cuenta con los consultores y especialistas, que pueden ser de cardiología, cirugía, nutrición, neumonología, oftalmología, fonoaudiología, kinesiología, psicopedagogía, terapia ocupacional y varios otros. El equipo de seguimiento debe tener formación en desarrollo y conocimiento de la patología neonatal y de la morbilidad a corto y a largo plazo de los niños que van a seguir. Va a sugerir las terapias y las interconsultas que considere necesario para cada niño a lo largo del crecimiento y debe poder tener comunicación fluida con el pediatra de cabecera de ese paciente. En el nivel 3 de atención se encuentra el centro regional, que es el lugar de apoyo para todos los centros de menor complejidad, por ejemplo, para interconsultas con especialistas, si es que no cuenta el equipo de seguimiento, para estudios de alta complejidad, como son las tomografías, resonancias, etc. Existe un cronograma de seguimiento y qué se busca en cada etapa. La base es hacer el control del crecimiento con peso, talla, perímetro cefálico, la evaluación nutricional con consejería en lactancia, con evaluación de los problemas de alimentación, una evaluación neurológica, ver los tonos, reflejos, y en el examen del desarrollo, cada lugar va a utilizar el test de pesquisa y si es de mayor complejidad el test de diagnóstico de neurodesarrollo que sepa utilizar los profesionales de ese centro de seguimiento. Por ejemplo, tenemos, por mencionarlos, el IODI, CAT-CLAMS, EDP, el TEPSI, el PRUNAPE, TADI, Bailey 3, WIPSI 3, WISC 3. No todos los centros usan los mismos, pero todos estos son test de pesquisas aprobados por los centros de seguimiento. Hay que detectar los problemas conductuales, evaluar las patologías respiratorias, las quirúrgicas y las cardiovasculares y evaluar si ese bebé o ese niño ha tenido rehospitalizaciones, ¿sí? También hacer las pesquisas, es muy importante no dejar de hacer las pesquisas de los trastornos sensoriales, los audiológicos y los oftalmológicos. Ahora vamos a la parte práctica, que sería el calendario de seguimiento y las pruebas a practicar en cada visita.
Una vez que el bebé se va de alta, se programa un control en el lugar de donde fue externado, en el consultorio de seguimiento de ese mismo hospital. Cuando ahí se evalúa que el bebé después del alta ha tenido una buena progresión de peso y también al asistente social y el servicio de psicología lo han podido evaluar, se comienzan a hacer controles alternos con el centro de salud más cercano al domicilio. La primera semana post-alta. Tratamos ahí de conocer en detalle la epicrisis neonatal, hacer una entrevista que esté centrada en la situación familiar, en la percepción de los papás y en la aceptación o no del bebé. Ahí se trabaja mucho con servicio social y psicología. Se dan los consejos pertinentes con respecto a la alimentación, a la lactancia. Se evalúa si la mamá si tuvo que complementar con fórmula, cómo la está preparando. Se hace prevención de raquitismo. Acordémonos que los bebés prematuros tienen una tendencia a hacer osteopenia y a tener también anemia. Entonces es importante esto. Tratamos de dar consejos de prevención de muerte súbita del lactante, consejos sobre la prevención de infecciones respiratorias, y en esto voy a hacer un breve comentario recordando que todos los bebés que sean de menos de 32 semanas y nacieron de menos de 1.500 gramos ingresan en un programa nacional de anticuerpo contra virus sincicial respiratorio. A estos bebés se les coloca el anticuerpo que se llama palivizumab, y los hospitales de referencia siempre al alta van a hacer contacto con la mamá para citarla al control pediátrico y colocación del anticuerpo que ingresa por programa nacional, valga la redundancia, desde los meses de mayo a agosto de cada año. Después, hacemos también el control pediátrico, evaluamos el calendario de vacunación, que siempre se hace según la edad cronológica. Las vacunas siempre se colocan según la edad cronológica. Y los bebés menores de 32 semanas y menores de 1.500 gramos reciben la vacuna sextuple, que eso lo indicamos, pero de todas formas lo saben perfectamente los vacunatorios estatales. La evaluación del tono muscular y las asimetrías, la evaluación de los reflejos arcaicos, eso como cualquier otro bebé. Chequear el examen oftalmológico. Los bebés prematuros siempre tienen el riesgo de retinopatía y son evaluados previos al alta, pero en los controles, en el consultorio de seguimiento, se cita control el mismo día para control pediátrico y para evaluación por oftalmólogo, hasta que el oftalmólogo observe que la vascularización de la retina ya es madura, ya está completa, y le da el alta y le indica el control después a los 6 meses de edad. Hacemos ecografía cerebral si es que no la tuvo previamente, cuando el bebé tiene 40 semanas de edad gestacional. Siempre tenemos que hacer los controles auditivos. Como estos niños son de riesgo, no solo van a tener otoemisiones acústicas, sino los potenciales evocados. Y se hace un establecimiento este que yo decía previamente, el calendario de visitas. Siempre se va a individualizar en función de los factores de riesgo detectados. Si el bebé viene creciendo bien, empezamos a hacer controles alternos con su centro de salud. Si observamos mala progresión de peso, lo citamos más seguido a control hasta que evaluemos que se ha corregido eso. Vamos a hacer un paréntesis para hablar de los micronutrientes. Generalmente vamos a encontrar que un bebé que ha sido prematuro va a ir al control de salud y es un bebé que está tomando sulfato ferroso, porque en primera instancia, desde que nació, ya va a desarrollar la anemia del prematuro, porque no tuvo el tercer trimestre para generar depósitos de hierro. Entonces en el mismo hospital, entre la segunda y cuarta semana postnatal, se le comenzó a dar por vía enteral entre 2 y 3 miligramos kilo día de sulfato ferroso, y se va evaluando periódicamente
todo esto es durante la internación, su anemia, eh, con hematocrito, hemoglobina y más espaciadamente, porque las extracciones de sangre son abundantes, eh, más espaciadamente los reticulocitos y la ferritina. Una vez que está de alta, se va a ir a su casa tomando sulfato ferroso. Los bebés que tengan menos de 1500, hayan nacido con menos de 1500 gramos, los requerimientos post alta son de 2 a 3 miligramos kilo día hasta el año de vida. Y si los pesos fueron mayores al nacer, de entre 2500 y 1500 y 2500, 2 miligramos kilo día, como se observa en la filmina, y más de 2500 gramos solamente requieren 1 o 2 miligramos kilo día. En el caso de que el bebé, cuando se va de alta, todavía no tiene valores normales de hemoglobina para su edad, es una anemia que está en tratamiento y si no es severa, la vamos tratando en el consultorio. Y es un bebé que va a tomar sulfato ferroso a una dosis 4 miligramos o 6 miligramos kilo día. Si habitualmente esa dosis de 6 miligramos kilo día la da el médico hematólogo cuando es un bebé que se va de alta con un hematocrito menor de 30. Entonces, más allá del valor, tenemos que ver la tabla de los valores para la edad, pero vamos a ver que el hematólogo, por ejemplo, le va a indicar el sulfato ferroso a dosis bien altas, le va a ir controlando el laboratorio y una vez que el bebé llega a los valores normales para la edad, el tiempo que tomó lograr llegar al valor normal de hemoglobina, se va a usar durante el mismo tiempo, si fueron 3 meses o 6 meses, ese mismo tiempo se le va a seguir dando dosis de tratamiento para anemia para lograr hacer los depósitos de hierro. Esto habitualmente puede ser hasta el año o año y medio de edad corregida si lo considera el hematólogo, según los valores del laboratorio. Y estos bebés también van a ir al consultorio tomando ácido fólico y uno dice hasta dónde y hasta cuándo el ácido fólico. El ácido fólico se da porque son bebés que al no tener reservas de hierro, cuando empiezan a recuperar los valores de hemoglobina y hematocrito, el ácido fólico se da para prevenir la anemia megaloblástica. Entonces la recomendación es que al menos hasta el cuarto o sexto mes de vida, de edad corregida, esos bebés sigan tomando ácido fólico porque están generando las reservas de hierro para que no se genere la anemia megaloblástica. En general, son cosas que se pueden manejar de manera ambulatoria y son muy poquitos, en el control de seguimiento y en el control de centro de salud, son poquitos los bebés que van a requerir los controles por hematólogo. ¿Mm? Aquí va una tabla de valores normales de hemoglobina para bebés pretérminos según el peso de nacimiento para orientarnos según los valores de laboratorio. Con respecto al zinc, que es el segundo metal más importante en nuestro organismo, vamos a comparar el recién nacido de término del prematuro. El recién nacido de término, si está internado, requiere una internación y toma lactancia materna, no necesita fortificar ni suplementar con zinc. En cambio, si toma fórmula de inicio que tiene dosis baja de zinc y la absorción de la fórmula es mucho menor que la de lactancia materna, comparando un 20 a un 60%, sí es útil fortificarlo durante la internación. Y una vez que se van de alta, solo en casos especiales se va a suplementar cuando sea un bebé que
sale con una displasia broncopulmonar y toma diuréticos por el aumento de las pérdidas, o un bebé que tenga intestino corto por lo mismo, ¿sí? Por pérdidas por la mala absorción. Las recomendaciones de zinc para el prematuro serían cuando está dentro del hospital, en la alimentación parenteral desde el primer día ya se indica el aporte de zinc, y cuando comienza a alimentarse de manera enteral, la leche materna sí se fortifica, porque el contenido de zinc en la leche materna en el calostro es muy alto, pero a medida que pasa el primer mes de vida del bebé, disminuye en leche materna la concentración de zinc, entonces se debe fortificar. Y una vez que está externado el bebé, que ya está de alta, se continúa la leche materna, el que toma lactancia exclusiva, perdón, tiene indicación de fortificar con 1 miligramo kilo día hasta el año de vida o hasta que comience con los sólidos. En la práctica lo vamos a ver principalmente en los bebés que han sufrido desnutrición, bajo peso o que han sido prematuros extremos. Esos siempre van a estar con aporte de zinc, y los mayores a veces en la práctica se externan sin este aporte. Esa es la realidad. Y el zinc, si es un bebé que toma fórmula, eh, no necesita suplementarse, porque la fórmula, si es la fórmula de prematuro, tiene dosis adecuada, así que no es necesario. Respecto a las recomendaciones de vitamina D para evitar el raquitismo, la leche materna tiene muy poca cantidad, o sea, la biodisponibilidad de la vitamina D es muy baja, así que se recomienda al bebé que toma lactancia exclusiva suplementarlo con 400 unidades internacionales por día de vitamina D, que eso lo encontramos en el aporte habitual que hacemos con las gotas de vitamina ACD, que acá en Argentina viene así, vitamina ACD. Y la fórmula, el bebé que toma fórmula en realidad tiene el aporte adecuado, es decir, que no requeriría en principio un aporte. Cuando se produce el déficit de vitamina D, cuando no suplemento la lactancia, o si tuvo un bebé de nutrición parenteral sin vitamina D, y si también el bebé ha tenido patologías como insuficiencia renal o episodios de malabsorción, si durante la internación tuvo enterocolitis necrotizante o sufrió una colestasis secundaria a nutrición parenteral. Pero bueno, habitualmente con el aporte de vitamina D cubriríamos este riesgo de osteopenia y raquitismo en los bebés prematuros. Entre los 4 y los 6 meses volvemos a ver siempre la evaluación de la situación familiar, el control pediátrico, el control de crecimiento y nutrición, prevención de anemia. Si el bebé ya venía con anemia desde, que es muy frecuente, la anemia desde la internación, ya salen de la internación con un tratamiento de anemia, continuarlo, hacer un control cada 2 o 3 meses de laboratorio. Cuando ya se ha recuperado, se hace ya la prevención de anemia como en cualquier otro niño. Evaluación del neurodesarrollo, ver los tonos, las asimetrías, consejos sobre la prevención de muerte súbita del lactante, de consejo de prevención de infecciones respiratorias, el calendario de vacunación, chequearlo siempre, siempre por la edad cronológica, y el control auditivo seriado. Entre los 6 y 9 meses, usando siempre la edad corregida, volvemos a chequear lo mismo de situación familiar, control pediátrico, crecimiento, neurodesarrollo, evaluando siempre tratamos de hacer en los lugares de seguimiento con los profesionales de CEPREC, que es el del programa de detección precoz de
problemas del desarrollo infantil, o haciendo un test de evaluación de pesquisa como el IODI, que es muy parecido al que observamos en la libreta de salud de la provincia de Mendoza, o los test, hay otro que se llama ASQ, que también es un interrogatorio muy sencillo a la mamá, que es como una orientación, una pesquisa. Vamos haciendo esos test en los controles esporádicamente. Me refiero a que no se hacen mes a mes, sino así cada 3 o 6 meses. Y siempre la evaluación del calendario de vacunación, que esté todo al día. Entre los 9 y los 12 meses, siempre hablando de edad corregida, volvemos a evaluar la situación familiar, si ha habido alguna separación, mudanza, lo que fuera, si la madre cuenta con apoyo familiar, el control pediátrico, la evaluación del crecimiento y nutrición, lo que es neurodesarrollo, ir viendo la conducta del niño, chequear siempre el calendario de vacunación, y en el control oftalmológico que se indica ahí ya se trata de descartar los vicios de refracción a los 12 meses. A los 18 meses es importante de lo anterior enfocar en el examen del neurológico. El ideal, según algunas recomendaciones, es que el niño tenga un examen por médico neurólogo. Eso a veces es difícil de cumplir, entonces es muy útil hacer los test de pesquisa, hablando nuevamente de ese tema. Entonces se cuenta con el test de CAT-CLAMS, por ejemplo, ahí en donde trabajo yo, o el test de ASQ, y si se detecta que en ese test de pesquisa la valoración del neurodesarrollo no está dentro de los parámetros aceptables, ahí se hace la derivación al neurólogo. Se evalúa siempre crecimiento y nutrición, se evalúa neurodesarrollo, como dije, valoración del lenguaje, si el lugar cuenta con fonoaudióloga, también es una edad clave entre los 12 y los 18 meses para evaluar lenguaje, y chequear siempre las vacunas. Luego, a los 2 años, cuando el niño cumple los 2 años, a partir de los 2 años cumplidos, ya se deja de hablar de la edad corregida y se equipara con el resto de los niños. Se hace el control pediátrico habitual, con evaluación del crecimiento y la nutrición, el neurodesarrollo. Se evalúa si hay secuelas motoras, si el calendario de vacunación está completo, el control oftalmológico. Volvemos, si se perdió la oportunidad en los 18 meses, volvemos con la fonoaudióloga a evaluar lenguaje, o si se derivó a algún lugar para tratamiento, chequeamos que la madre lo haya podido conseguir y lo esté cumpliendo, y se indica el control odontológico. Entre los 3 y los 4 años, a lo previo y habitual se le agrega una nueva evaluación del lenguaje, una evaluación del neurodesarrollo con un test de evaluación para los niños preescolares, que se puede usar uno que se llama WIPSI 3. Hay diferentes, en realidad hay diferentes test de neurodesarrollo, y cada centro va a utilizar el que esté más habituado los profesionales de ese lugar a hacer. Siempre chequeamos lo oftalmológico, hacer el control odontológico, y con respecto a lo oftalmológico se hace el test de función visual, el test de Lea, se lo indica el oftalmólogo. Entre los 4 y 5 años puede hacer una valoración del coeficiente intelectual en forma previa a la escolarización, que es lo que hablaba antes. Está el test de WIPSI o otros test diferentes. También se hace una conexión con la escuela y se le pide el informe del desempeño escolar para orientarnos también sobre cómo va este niño con la fase de la valoración de la prelectura. Entonces, pedimos el informe escolar, valoramos al niño con el test que mejor maneje el centro de seguimiento, y si es necesario se hace alguna intervención
ya sea con fonoaudiología, con psicopedagogía o lo que sea que necesite ese niño en ese momento. Y por último, acá en Argentina, por lo menos en Mendoza, se hace la evaluación hasta los 6 años. Hay centros en otros países donde siguen a los prematuros hasta los 11, 12 años. Tenemos deserción, pero bueno, intentamos llegar a los 6 años. En la evaluación del desarrollo vemos cómo se ha adaptado el niño socialmente y a la escuela, cómo va con la escolarización, si tiene algún problema, continúa con algún problema del lenguaje o ha aparecido algo nuevo, se evalúa la lectoescritura, se vuelven a hacer test de neurodesarrollo y se chequea siempre las vacunas, el control oftalmológico y odontológico otra vez. Algo que me parece importante recordar es útil hablar de la edad corregida y hacerle ver a la mamá que su bebé nació antes, entonces si lo compara con el primo o el vecino que nacieron en la misma fecha, pero que nacieron de 9 meses, o sea, de término, su bebé va siempre a estar, va a adquirir las pautas de desarrollo un poquito más tarde, va a empezar a comer, alimentarse un poquito más tarde, porque los intestinos tampoco están preparados. Entonces, para esto también hay que usar la edad corregida. Y un método útil es calcularlo con a partir de la edad gestacional que tenía el bebé, me puedo fijar en un almanaque, a partir del día en el calendario donde nació, empiezo a saltar hacia abajo las semanas, de renglón en renglón, hasta que yo llego a la semana 40. Y esa es la fecha de término. Y ahí le recuerdo a la mamá, mamá, en esta fecha tu bebé tendría que haber nacido y a partir de ahí vamos a contar los meses para saber cuándo va a empezar a sentarse, a pararse, a alimentarse, ¿sí? Por ejemplo, en un niño que fue prematuro, que nació el 5 de enero, por ejemplo, de 32 semanas, viene a consultar al centro de salud el día 2 de octubre, o sea, 9 meses después de que nació. Pero el bebé fue prematuro, entonces yo me tengo que fijar cuándo cumplió las 40 semanas. Las 40 semanas, si me fijo en el calendario, sería, o si cuento más o menos con 30 días de diferencia, nació el 5 de enero y las 40 semanas las cumple el 5 de marzo. Entonces, este bebé, que es como si hubiera nacido en marzo, tendría que haber nacido, actualmente tiene 9 meses de nacido, pero tiene 7 meses de edad corregida. Y esto es muy útil para que la mamá también no tenga una falsa expectativa de lo que tiene que hacer el bebé y también acepte, por ejemplo, que en vez de comer a los 6 meses de que nació, va a comer a los 8 meses de que nació, porque los intestinos todavía no están preparados, entonces le damos 2 meses más de lactancia o lactancia más fórmula y preparar a la mamá para esto, charlarlo con ella. Bueno, eso sería todo. Aquí les dejo una bibliografía que si quieren pueden consultar. La que más me parece interesante a mí es la última sobre la alimentación de niños prematuros y monitorización de crecimiento del prematuro. Se pueden meter en la página de la Global Health Training Center. Ahí hablan de las curvas de Intergrowth, que son las curvas que se están empezando a usar ahora para evaluar el crecimiento de los bebés, los que han nacido prematuros, cómo sería, como si hubieran estado en la pancita de la mamá. Entonces, hay curvas ya de crecimiento desde la semana 24 de gestación en adelante para evaluar cómo sería el crecimiento del bebé, cómo sería el ideal y cómo crece el paciente nuestro real. Es interesante porque se ha visto en estas curvas, se ha evaluado a los bebés prematuros que crecen diferente de lo que hubieran crecido en la panza de la mamá por
toda la situación del nacer prematuro y del estar internado hacen un crecimiento menor, y después cuando hacen el catch-up tienen una muy buena curva de crecimiento con un buen catch-up, que esto favorece el neurodesarrollo, pero a largo plazo el bebé que crezca demasiado rápido va a ser un bebé que tenemos que tener la precaución de que después no haga obesidad o problemas metabólicos. Eso actualmente se está estudiando y es muy interesante. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Queda ahí mi mail y queda el teléfono del consultorio de seguimiento del Hospital Lago Maggiore por cualquier consulta, cualquier duda. Ojalá que esto haya sido para aclarar algunas cosas y no tenerle miedo a los prematuros, sino acompañar a las familias en el crecimiento de estos niños. Saludos.